Un nuevo pacto. El Cuántico espera desembolso de 500 millones tras positivo encuentro con FMI. El gobierno del licenciado Moreno, que ha incumplido reformas pactadas con el FMI, que era el famoso decreto 883, aseguró este miércoles que aguarda un desembolso de 500 millones de dólares de ese organismo, que a su vez consideró que una reforma tributaria en trámite será un hito en su pacto con Quito. La directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva, y el ministro ecuatoriano de Economía, Richard Martínez, se reunieron el martes en Washington para analizar las perspectivas económicas y las políticas que prevé Ecuador, que enfrenta un déficit estimado en 3.600 millones de dólares para 2019, y casi igual en el proyecto de presupuesto para 2020. Según dice el aprendiz de economista Martínez, mantuvimos un positivo encuentro con Georgieva y el directorio del Fondo Monetario Internacional, FMI, analizará los avances del plan económico del país en la tercera semana de diciembre próximo para viabilizar el desembolso pendiente de 500 millones, señaló. Según, para el gran economista Martínez, después de una productiva agenda en Washington, regreso al país con la ilusión de que la comunidad internacional sigue apoyando la ruta que escogimos para impulsar nuestra economía, la generación de empleo y el futuro de las siguientes generaciones. Atentos señores, Lenín Moreno va a dejar al país hundido en la miseria, con el único fin de dejar a su amigo íntimo, del Partido Social Cristiano en el poder, para que los incautos piensen que él es el salvador de la patria. Hasta el día de hoy, Lenín Moreno no ha cumplido su plan toda una vida, tan solo ha cumplido el deseo de sus calladas de repartir la patria. El doctor Augusto Tandazo pone en evidencia el propósito de este nuevo pacto. A continuación el video. Hoy quisiéramos empezar preguntándole, una vez que conocemos que esta ley tributaria continúa, ¿qué se viene con los campos petroleros? Porque al parecer el viceministro, que de paso aclaro no es familia mía, ha hecho algunas declaraciones que nos sorprenden realmente, porque, o sea, si él es una autoridad, al menos pensaríamos que está defendiendo los intereses del país, pues, ¿no? Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto estar nuevamente con la ciudadanía a través de Hoja de Ruta. Bueno, las declaraciones de este ingeniero Juan Carlos Bermeo, viceministro de Hidrocarburos, deberían pasarlas a las páginas de Guinness. Ya, o sea, terrible. ¿Por qué, doctor? Pero especifiquemos por qué. Claro, siempre hay que especificar. Porque, a ver, él es una autoridad del Ministerio de Energía. Uh-huh. Entonces supone que como autoridad él es quien más debe conocer sobre el sector energético, en este caso petróleo, porque es viceministro de Hidrocarburos. Así es. Entonces, habla de que avanza la concesión del campo Sacha. Estas son declaraciones que las formuló en el diario El Telégrafo el día de ayer, 26 de noviembre del 2019. Entonces dice, avanza el tema de Sacha, la concesión, ya se hizo un proceso de calificación de firmas y están tras esto de ver cómo entregan esto que siempre llamaron con este nombre al campo Sacha, la joya de la corona, y avanza en este plan de entregar la joya de la corona a las empresas transnacionales. Pero a propósito de que va tratando este tema en la entrevista, el periodista le pregunta, ¿por qué no dejarlo? Se refiere al campo Sacha. ¿Por qué no dejarlo con Petroamazonas? A lo que contesta el viceministro de Hidrocarburos. A criterios de muchos. ¿Cuáles son muchos? ¿Quiénes son los muchos? ¿Quiénes son los muchos? ¿Son funcionarios del ministerio? ¿Son gente de afuera? ¿Gente con las que él coctelea? ¿Quiénes son? A criterio de muchos, las empresas estatales no son eficientes. Las manos privadas serían más productivas. Entonces uno dice, el periodista aquí se durmió. Me hubiera encantado ser yo el periodista y le decía, bueno, es lo que usted dice, que es el criterio de muchos. ¿Y cuál es su criterio? Claro. Porque él tenía que definirse. A mi criterio, Petroamazonas, en este caso estamos hablando de producción, ¿es eficiente o no es eficiente? De tal manera de que el tema no
no va más allá del tema. Pero entonces, es una tomadura del pelo, porque entonces se ve que él no sabe absolutamente nada del sector, o disimula, o a dónde va. O le dan diciendo las cosas, porque lo que dice hace referencias a que muchos le han dicho, Entonces, pero no dice que él piensa él. Esto nos lleva a analizar otro tema, sobre el mismo tema, pero derivar en un tema. Entonces dice que a criterio de muchos las empresas estatales no son eficientes. Se refiere a la producción de Petroecuador. Petroamazonas, perdón. Entonces, con esta cuestión nos lleva a analizar, ¿Petroamazonas es eficiente o no es eficiente? ¿Cuál es la manera de analizar si es eficiente o no? Por la vía de los costos. Porque se produce prácticamente el mismo barril de petróleo, con ligeras diferencias en la calidad, gravedad, API, etc. Pero los costos de producción son los que nos permiten ver cuáles son las empresas más eficientes en el sector petrolero. Y da la casualidad de que Petroamazonas es la empresa más eficiente entre todas las empresas que trabajan dentro del Ecuador, donde hay casi una veintena de empresas privadas extranjeras. Hay como 16 empresas privadas extranjeras. Todas tienen costos de producción, en especial las que más producen, ¿no es cierto? Repsol, Agip, ese tipo de empresas Andes, tienen el costo de producción el doble de Petroamazonas. Petroamazonas tiene un costo de producción de promedio, estoy dando datos a la fecha, promedio $17.24 por un barril. ¿Y Petroamazonas, doctor? Petroamazonas. Ya, $17. Bien, Petroamazonas, un costo de producción por un barril producido de $17. Y las empresas petroleras privadas que trabajan en el Ecuador tienen un costo promedio, las grandes, ¿no? Hay empresas que tienen costos de 50 y pico de dólares por un barril, pero hablo de las grandes. Tiene un costo promedio entre 35 y $37. Entonces aquí quiero que la ciudadanía me entienda esto. Cuando una empresa petrolera privada produce petróleo, el Estado saca de su bolsillo, porque van a pensar que es gratis lo que produce, saca de su bolsillo y le paga por la tarifa, por cada barril producido. Lo mismo que hace con Petroamazonas, no le paga una tarifa, pero le restituye el costo de producción, que es lo mismo. En el caso de la petrolera privada, le paga la tarifa donde esté el costo de producción más la utilidad. Entonces ahí se ve que la utilidad es monstruosa de las compañías petroleras privadas. Claro. Entonces, ¿cuáles son más eficientes? Y el viceministro de Hidrocarburos todavía no entiende cuál es más eficiente. Cuando tiene la información que yo la tengo, información oficial que la tengo yo, y él no la tiene entonces. Al parecer no, pues no conoce, por eso digo, si él escucha a muchos, pero no da su criterio. No, pues. Yo creo que sí la conoce, lo que pasa es que son parte de las personas que repiten un cliché, para que la gente lo capte y lo haga suyo. Las empresas públicas son ineficientes, las empresas privadas son eficientes. Las empresas públicas son ineficientes, las empresas privadas son eficientes. Y lo repiten tantas veces que terminamos creyéndoles este cuento. Pero hay que ver también los costos, porque vamos a poner un ejemplo que haya una ligera eficiencia tecnológica. Pero en el tema del petróleo y en otro tipo de servicios públicos como la telefonía, la hidroelectricidad, ese cosa, lo que cuenta es el resultado final. ¿A cuánto me cuesta pagarle a la empresa porque me produzca un barril producido, un barril de petróleo? Entonces, esto es una tamaña grosería. Pero viene la siguiente. Dice que la intención, porque ya se les metió entre ceja y ceja esto, se hicieron las reformas a la ley de hidrocarburos en el año 2010 para renegociar los contratos petroleros en el 2011. Estamos 2019 y ahora ya se les pegó el bichito, porque es bueno renegociar, pues. Renegociar es, si yo tengo, y aquí la ciudadanía va a hacer pilas, me van a tener que parar bola a lo que voy a decir. Si hay un contrato firmado, ya hay nada que discutir, nada más se ejecuta ese contrato y se ejecuta el contrato y sigue el contrato. Pero si esos contratos se renegocian bajo la modalidad que sea, y hay cómo sentarse en una mesa a renegociar los contratos, y de esa actividad de renegociar los contratos, pues hay la posibilidad de que algo suceda. Pues, ¿me están entendiendo o no me están entendiendo? Entonces, ahora se les metió que dice la intención nuestra del Ministerio de Energía, ahora en la administración de Augusto Briones y del viceministro actual, dice es migrar a los contratos de participación en los que el Estado y la compañía compartan la producción.
Pero si tenemos una experiencia negra con los contratos de participación, pero además me voy a saltar el tema y decir, ok, digamos que podría ser positivo económicamente, que no lo es, porque con esos contratos se nos llevaron el santo y la limosna a las empresas petroleras privadas. La Constitución, en el artículo 326 de la Constitución, califica la actividad de procesamiento, de producción de hidrocarburos como un servicio público. Califica, o sea, dice, es un servicio público. O sea, en derecho, y voy a tener que ser poco modesto, yo tengo mi especialidad, yo conozco mucho sobre el tema de la teoría del servicio público, que poca gente tiene ese tipo de formación, por eso que a veces se confunden. Cuando el Estado, esto es lo que se llama en derecho, cuando el Estado, mediante una norma, otorga lo que se llama en derecho una carta de naturalización de un servicio público. ¿Qué quiere decir en lenguaje común? Cuando califica una actividad como servicio público, esa actividad se somete al régimen de derecho público del servicio público. Punto. Va en bloque todo ello al servicio público. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Que los servicios públicos se manejarán a través de un sistema de precios o tarifas. El contrato de participación es un sistema de porcentajes. Entonces, el momento que quieren migrar otra vez todos los contratos a participación, violación constitucional. Entonces ya nos vamos acostumbrando que cada semana la sorpresa es una nueva violación constitucional. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Ecuador? Y de eso sí no ve absolutamente nadie nada de nada. Ni la Corte de Lujo. No, pues la Corte de Lujo tengo otro patín. La Corte de Lujo tengo otro patín. Entonces, violación constitucional. Yo doy cita, normas legales. Artículo 326, numeral 15, donde la Constitución califica de manera expresa a la producción hidrocarburífera como un servicio público. Y el tema de los servicios públicos, en el artículo 314, dice, el Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean Entonces, el servicio público se maneja bajo un sistema de tarifas. Si calificaron a la producción hidrocarburífera como un servicio público, la única forma de que no sea servicio público es reformando la Constitución, pero no violando la Constitución. Entonces ahora quieren migrar también al contrato de participación. Pero mire usted esta inconsistencia. Mientras acá nos venden este cuento de que es mejor la empresa privada, lo cual no es cierto, y que lo que debemos tratar de hacer es migrar al sistema de otro tipo de contratos y ver cómo le entregan a los campos privados, a las empresas privadas los campos de Petroecuador, de Petroamazonas. Vean lo que acaba de pasar en México. En México, el presidente de México acaba de tomar una decisión en donde está invirtiendo en Pemex, la empresa petrolera estatal de México, López Obrador, 45.900 millones de pesos para el desarrollo de una cantidad de campos petroleros en la parte del territorio continental, Campo Chocol, Campo Cívics, el Campo Ixachi, y para una decena de campos en la parte offshore, en la parte del mar. Entonces, ¿y qué dice el presidente de México? Dice, con estos campos México elevará la producción nacional de 1.600.000 barriles a 2.400.000 barriles diarios. O sea, ¿qué está haciendo el presidente de México? Fortaleciendo la empresa. Y con plata del Estado. Por supuesto. Acá no, acá se ve qué le hicieron a Petroamazonas. Esto creo que no sabe, o se hace el que no sabe el viceministro de Hidrocarburos. Le quitaron 407 millones de dólares a Petroamazonas de inversión en este año. Por eso dijo Alex Galárraga en sus declaraciones que no puede cumplir con sus metas, porque tiene limitaciones ambientales, le boicotean desde el lado del Ministerio del Ambiente, y tiene limitaciones presupuestarias, le recortan el presupuesto para que no desarrolle los campos. ¿Qué mejor ejemplo tenemos cuando denunciamos lo sucedido en el tema del ministro de
Energía y Minas, de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que acaba de salir, Carlos Pérez García. Carlos Pérez García, que decía que a él le parecía que no era una buena cosa el hecho de dar en concesión o en venta el campo Sacha, ¿no? Claro, le mando una comunicación al ministro de Finanzas, Richard Martínez, y en esa comunicación, que por si acaso es un documento oficial, es un oficio del 11 de noviembre del 2019, el oficio número 1047, con número. En ese oficio le dice, respecto de la posible monetización de los campos Sacha, Ispingo y Coca Payamino, le dice, a criterio de esta cartera de Estado, estoy leyendo con comillas, dicho modelo, o sea, de monetización, no conviene a los intereses del país. O sea, el ex ministro dice que no conviene y el señor Vuelta dice que muchos le han dicho que sí conviene. Que sí conviene. O sea, hay que creerles a los muchos que no conocemos. Y entonces, ¿y por qué se fue el ministro anterior? Justamente porque estaba oponiéndose a esto. Oponiéndose al plan de monetización. Que dicho sea de paso, la palabra monetización no consta en ninguna norma jurídica. Es un invento. Por eso le están ocupando, pues para no pegarse al tema jurídico. Y entonces es recibir un dinero por adelantado de un concesionamiento que además violenta la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque la Constitución considera sectores estratégicos a determinados sectores de la economía del país. Y solo por excepción se le puede dar al sector privado el gestionamiento. ¿Y esa excepción de qué consiste, doctor? La excepción, por ejemplo, tenemos campos prospectivos. ¿Qué quiere decir campos prospectivos? Donde si bien hay sísmica que se ha realizado, estudios de geología, existe en el suroriente ecuatoriano, vengan allí, mojen el poncho las empresas petroleras privadas y hagan su inversión de riesgo. Pero no, quieren, es como que alguien quisiera que le pasen un supermercado que tiene clientela cautiva, negocio instalado, con una rentabilidad enorme. Ese es el que quiero. Entonces quieren Sacha, quieren Ispingo, quieren Coca Payamino, quieren la CNT, o sea, negocios rentables. Claro, pero entonces, por eso es que hay que hacer una excepción y decir, el Estado no puede entregar la carne y quedarse con el hueso. Démosles del hueso a los privados para que saquen carne, algo así. Claro, para que saquen carne, pero no puede ser que les demos. Pero esto denunció algo que es gravísimo. Yo ayer conversaba con un altísimo técnico petrolero que hay en el Ecuador, una persona de una experiencia de 40 años por lo menos. Y cuando le mostraba esta carta, el original, y le mostraba que han estado yendo a monetizar Ispingo, no creía, me dijo, déjame ver, no puedo creer. ¿Por qué no puedo creer? Porque Ispingo es más que Sacha. Porque Ispingo es el campo con mayores reservas dentro del ITT. Y Ispingo es el campo que le han estado poniendo palos en la rueda para no desarrollarlo con el tema ambiental. O sea, no lo topen, no lo hagan. Y que no. Ahí es donde entraban los chicos de estos de Yasunidos y todo lo demás. Claro, y la zona de amortiguamiento y no se puede entrar. Pero ha sido porque lo quieren monetizar, pues. Ahora sí le quieren vender. No ha sido porque lo quieren conservar, y no conservar al campo, sino que nadie entre, sino para entregarlo al sector privado, a la joya del ITT. Porque el ITT tiene 3 campos, el Ispingo, el Tambocoche y el Tiputini. Y el campo dentro de los 3 campos, porque es un tren estructural, el campo que tiene más reservas es el Ispingo. Y de lo que se trata en base al oficio del ministro, es que han estado a punto de darles el campo Ispingo. El que tanto se quejaba. ¿Cómo podemos calificar este gobierno? O sea, que lo único que intenta es ver cómo nos despoja de los activos del Estado, pero activos que tienen carne, pues. Claro. Por ejemplo, la CNT. Vuelvo a decirlo porque no hay que cansarse de decirlo. La CNT es el 18% de la telefonía móvil avanzada, es el 31% de la televisión satelital, es el 49% del internet fijo y es el 85% de la telefonía fija. Eso es lomo fino, pues. Lomo fino, y eso lo quieren pasar al sector privado. Al sector privado, violentando incluso la Constitución. ¿Por qué violentando la Constitución? Porque en el caso de la telefonía hay un tema sui generis especial. ¿Cuál es? Que la única empresa estatal de telefonía es CNT, la que quieren privatizar. Y la Constitución dice, en el 315 de la Constitución, como norma constitucional, el Estado constituirá empresas públicas para la gestión. Y justo es lo que quieren es concesionar para la gestión.
para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos y tal. La telefonía es un sector estratégico y es un servicio público. Entonces, si el Estado se deshace de la única empresa pública que tiene, que es la CNT, y la entrega en concesionamiento de la gestión, del gestionamiento de la empresa, la entrega al sector privado transnacional, ya no existe ni una sola empresa pública para la telefonía. Entonces, ¿qué van a hacer para cumplir la norma? Crear otra empresa, pero una empresa enana que no haga nada, porque le están dando la carne. Violación constitucional. Más claro, no canta un gallo. Entonces, mientras esto pasa, vemos otros países que ven el tema del desarrollo de su política petrolera de otra manera, sobre cómo, incluso, cómo autosustentar el tema del desarrollo petrolero del Ecuador. Sobre eso, por ejemplo, Jaime Nebot hizo unas declaraciones infelices en términos de poca felicidad. No estoy insultando. Cuando habló de la ineficiencia de Petroecuador y por el lamentable estado en que se encuentra la producción de petróleo. Lamentable estado. Sí, entonces viene el tema. A ver, señor Nebot, ojalá esto le llegue a usted. Petroecuador no produce petróleo. Entonces, primero que sus asesores o usted se entere, la producción de petróleo corresponde a Petroamazonas. Petroecuador hace otro tipo de actividades, la primera cosa. Segundo, ineficiencia de Petroamazonas en la producción petrolera. Pues si lo estamos demostrando que sus costos son más bajos, la mitad de los costos de las empresas privadas. Entonces hay ineficiencia en la producción. ¿Dónde sí existe? El Estado, el gobierno planificó producir 740,000 barriles de petróleo. Y está produciendo más o menos 540,000 barriles de petróleo. Se ha caído 200,000 barriles de petróleo, pero porque no le dan dinero a Petroamazonas. Es como que usted tiene una avícola y no pueden crecer los pollos y hacer que crezca la avícola porque no le dan balanceado. Entonces, ¿cómo quieren que crezca la avícola? Si lo mínimo que hay que hacer con los pollos es darle alimentos para tener los huevos y la carne a la disposición de la economía ecuatoriana. Si le hubieran dado el dinero a Petroamazonas, con esa inversión, más o menos el Estado hubiera recibido unos 3,000 millones de dólares líquidos, levantando la producción, y no hubieran tenido necesidad de implementar la ley de crecimiento económico que la Asamblea Nacional los votó abajo, lo negó, ni tampoco la actual ley de simplicidad y progresividad tributaria. Entonces, ¿qué hay salidas? Hay, pero ¿por qué no las toman? ¿O es por empobrecer a las empresas para venderlas a precio de gallina robada? ¿O por qué lo hacen? Ahí tienen, pero no me venga el señor Nebot a decir que esto es el tema. El tema viene por ese lado. Dice, respecto de las empresas privadas, Nebot dice, yo no soy partidario de vender las empresas bandera del Estado. Dice, pero sí soy partidario de que se las concesione. Pero papito, si se las concesiona, se están llevando con toda la infraestructura. Yo no soy partidario de vender el auto, pero lo estoy entregando al auto por 30 años para que lo use un taxista. Cuando me lo devuelven 3 años, ni las llantas ni los tornillos quedarán sanos. Entonces, ¿por qué le tomas el pelo al Ecuador o no entiendes? Entonces, no estás preparado para ser presidente, ni para ser candidato. No terminan de entender, o sea, es el mismo discurso y que necesitamos que venga la inversión hacia la inversión extranjera. Ahora, doctor, hoy en la mañana, y ya habíamos comentado algo en el editorial, el secretario de gabinete, que hoy se llama secretario de gabinete, señor Juan Sebastián Roldán, decía que el gobierno anterior dejó una deuda bastante grande, especialmente con infraestructura que se está cayendo. Entonces, ahí cuando usted dice y habla de que es el mismo discurso, le aterrizamos a esta declaración del señor Roldán, efectivamente en que están con esto mismo de decir que todo está mal hecho y entonces hay que coger y que venga la empresa privada salvadora a hacerse cargo de esas infraestructuras que están mal, como por ejemplo Coca-Cola, que dice que están millones de rajaduras, de grietas y todo lo demás. Me encantó su pregunta. Ya. Me encantó. Y específicamente de las refinerías. A ver, ciudadanía, escuchó la pregunta del distinguido periodista. Ahora le voy a contestar. La inversión china y los préstamos chinos
fueron tan, pero tan malos, según ellos, porque está diciendo se cae la infraestructura, Así se es. cae Coca-Cola Sinclair, fueron tan malos que este gobierno, el de Lenín Moreno, hace un año más o menos, lo condecoró al embajador chino en el Ecuador, que ya se regresaba a su país, por la enorme contribución que había hecho su gobierno durante todos estos años, no los años del gobierno de Moreno, sino los años del gobierno de Correa, su contribución al desarrollo. Entonces, ¿por qué lo condecoraron? Ahí está la pregunta, pues. Pero es que Ahí está, pues. Ahí está. ¿Por qué? Pero viene el tema. Vamos a poner un ejemplo, que yo creo que hay más de una cuestión que merece rectificarse. Yo no soy de los que me tapo los ojos, cuidado. Yo no le rehúyo a ningún tema. Pero a la persona que hace algo, siempre hay la posibilidad de criticarlo. Y yo puedo criticar una cantidad de proyectos que me parece que fueron sobredimensionados, que tal vez fueron un poco caros o lo que sea. Pero sobre la base de que existe el proyecto y se lo ejecutó. ¿Qué le podemos criticar a este gobierno? ¿Cuáles obras de infraestructura ha levantado para poderle decir a este gobierno, esto levantó y está malo por esto otro? Si los préstamos que han tomado no son para infraestructura, son para gasto corriente. Entonces, ¿qué le podemos criticar a Moreno y a su combo? Es una sinvergüencería, porque críticas siempre van a haber. Hubieron fallas y hubieron problemas en la refinería del Pacífico, en el poliducto Pascuales Cuenca, sí las hay. Y se pueden corregir a un costo X, pero están las obras. Pero en este caso, ¿qué le podemos decir a Moreno? ¿Qué carretera le criticamos? Si todo quiere que la empresa privada venga y lo haga como le dé la gana, cuando le dé la gana. Ni siquiera son capaces de decirle a una empresa en materia de refinación, decirle, venga y usted quiero que me haga una refinería en este sitio, que es donde le conviene al gobierno del Ecuador que se construya, porque hay una infraestructura, porque esto facilita transporte, entonces, venga y haga donde quiera. Pero el Estado no toma la iniciativa de hacer absolutamente nada. Vivimos al fío y pagando con las justas. Este momento el ministro de Finanzas está en Estados Unidos, en Washington, intentando que el Fondo Monetario le pase $250 millones para pagar los 13º de la burocracia de diciembre. Vivimos al alcance. Entonces, tienen cara como para criticar las cosas que se han hecho, en donde yo sí creo. Voy a poner un ejemplo. Refinería del Pacífico. Contrataron con una empresa que le hicieron a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El Programa de Naciones Unidas para el Estudio hizo la empresa extranjera. Y la empresa dice, hay que redireccionar el proyecto. No dice que hay que suprimirlo. Yo tengo el estudio. ¿Acaso que no tenemos lo que se produce en el Ecuador? Hay que redireccionarlo, porque el Ecuador necesita de una refinería, pero del Estado, pues, para resolver el tema de la importación de combustibles. No que venga una empresa de afuera a montar una refinería para vender los combustibles a precios internacionales. Es otra cosa. ¿Y qué es lo que han hecho? Vengan y construyan donde quieran la nueva refinería. ¿Y qué van a hacer en el Aromo? La ciudad alimentaria para cultivar legumbres, frutas y hortalizas. Tú, ciudadano ecuatoriano que me estás escuchando, si sigue esta administración de cómo lo manejan al país, cuando después de poco tiempo quieras cargar el tanque de combustibles de tu carro, vas a tener que ir a decir que te manden del Aromo, donde se iba a terminar de hacer la refinería, que te manden un poco de legumbres, de hortalizas y de frutas. Porque no entiende el gobierno de que en este país el 87% del consumo energético son hidrocarburos y estamos importando el 65% de los combustibles que se consumen dentro del Ecuador. Y entregamos la refinación a manos privadas. Vamos a entregar también Santa Elena, también la refinería de Esmeraldas a manos privadas. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que se privaticen, y al privatizarse los precios son internacionales y sujetos fluctuando en base al precio internacional del petróleo. Y la gente en mis redes sociales, cuando yo interactúo, el ecuatoriano es bastante ingenuo. A mí me saben contestar de esta manera cuando yo alerto de esto y me dicen, pero doctor Tandazo, si eso se llega a dar, nosotros nos levantamos y peleamos. Y es muy tarde, hijito. Ya cuando eso se firme y eso ya está en camino, ya están recibiendo las ofertas para la nueva refinería. Ya cuando eso se firme, en el corto tiempo, ¿qué le podemos reclamar hoy a Maguad, por ejemplo, sobre el tema del feriado bancario? Ya no está aquí, está en Boston. ¿Qué podemos hacer?
Ya cuando esto se firme y nos dejen eso contratado para los próximos 30 años, con la cláusula de que los precios saldrán, los combustibles saldrán a precios internacionales, ¿qué puedes hacer tú? Por más que organices manifestaciones, salgas a protestar, y es demasiado tarde. O sea, el país está caminando al despeñadero y la gente no cree. Entonces ya no es culpa. Nosotros cumplimos hasta cierto punto En advertir. en advertir. Pero aquí hay otra norma constitucional que se la quiero recordar al señor Nebot. Entonces, El artículo 339 de la Constitución de la República, norma de obligatorio cumplimiento. Y si a usted, señor Nebot, no le gusta, hay que reformar la Constitución. Pero para reformar la Constitución en su integralidad hay que ir a una asamblea constituyente a la que le tiene terror. Entonces, norma del artículo 339. El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras y establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional. Prioridad a la inversión nacional, ¿entendieron? Prioridad a la inversión nacional, porque ustedes es el único recetario que conocen ustedes y los medios de comunicación privados, de comunicación social privados, es que venga la inversión extranjera a hacerse cargo de los sectores estratégicos del Estado. Y no se ve cómo insertar la inversión nacional dentro del desarrollo del país. Y luego el mismo artículo dice, la inversión extranjera directa será complementaria a la nacional. ¿Qué quiere decir? Que la prioritaria es la nacional. Que de lo extranjero hay que pedir lo que venga a complementar, pero no es que hay que entregarlo al país, pues. ¿Qué es lo que hizo su prefecto, el señor Carlos Morales, el prefecto del Guayas? Rompió el contrato del dragado del río con la empresa de la Armada. ¿Para qué? Para iniciar una nueva licitación, para que en esa licitación pública participen empresas extranjeras. O sea, es el paraíso, según la visión de ustedes, el Ecuador es un paraíso para el inversionista extranjero. Por eso el viceministro de Finanzas de este gobierno, de apellido Carrillo, dijo, el Ecuador es sexy, está siendo visto sexy por los inversionistas. Cuando hay alguien que es sexy, usted sabe lo que le puede pasar, ciudadano ecuatoriano. En algún momento de eso se da una violación de Padre y Señor nuestro. Y tuvieron la desfachatez de hacer ese tipo de declaraciones. El Ecuador está siendo visto sexy por los inversionistas. Entonces, hay que parar algún rato. Pero hablando del otro candidato a presidente que se nos viene. al señor Lasso. Señor Lasso, mire, sábado 23 de noviembre, hace pocos días, declara en el diario El Comercio lo siguiente. Aquí en el derecho tenemos un viejo principio que dice a confesión de parte, relevo de prueba. Dice Guillermo Lasso, en materia política, en mayo de este año, creo, firmó en la Asamblea, firmó es confirma, no solo de boca, firmó en la Asamblea un acuerdo legislativo para darle gobernabilidad al Ecuador. Ah, ya. El acuerdo del que siempre hemos hablado, lo reconoce Guillermo Lasso. Y que eso no se olviden cuando vengan las elecciones, ¿no? Porque ha habido un acuerdo permanentemente con este gobierno, en las fuerzas de la derecha, con el Partido Social Cristiano, con Suma, con el BADI, con el BIN, al que desgraciadamente se ha sumado en muchas ocasiones la izquierda democrática, para de esa manera dictar leyes y hacer lo que les dé la gana en perjuicio del Estado ecuatoriano, para tapar la corrupción. En la Asamblea, que no se acuerdan ustedes los socialcristianos, por ejemplo, cuando la señora presidenta de la Asamblea Nacional les llamó a la señora ministra a decirle, hagan algo que los socialcristianos van a votar a favor de que se investiguen los INA Papers. ¿Y qué pasó? Que no se investigaron los INA Papers. Entonces, aquí hay un acuerdo, ¿no? Espero que el señor Guillermo Lasso no se olvide de los acuerdos que firmó, porque cuando viene la campaña, todos se olvidan de todo lo que pasó. Y entonces todos son amnésicos.